Muy buenas, Elisa. Primero, darte la bienvenida a Evolution. Es nuestro espacio de poder conectar con las personas, con la gente que estáis haciendo un cambio real en contextos específicos. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y no sé si le podemos contar un poco a la gente, bueno, pues quién eres, quiénes sois, porque no vienes sola, ¿no? Y qué estáis haciendo, dónde estáis, qué estáis haciendo. Cuéntanos un poquito. Yo soy Elisa Pizarro Carbonell y de formación de universidad soy bióloga, ecóloga. Luego hice un máster en etología, en comportamiento animal. Y luego, por circunstancias, acabé trabajando en Suiza, sobre todo en interacciones planta-planta y planta-suelo, en ecología. Y mi familia tiene una finca de toda la vida, así de mi bisabuela, aquí en Extremadura, a los pies del Parque Nacional. Entonces, ya de cuando trabajábamos en Suiza, empezamos a hacer con mi compañero de trabajo y de vida, empezamos a hacer ya investigación en España. Ajá. Y de ahí nos volvimos para acá con el proyecto que ahora es básicamente el Living Lab. Y ahí yo cambié y me empecé a formar en facilitación de procesos grupales, porque lo que quería era transferir el conocimiento y se veía que eso desde la ciencia no se podía. Y mi cole, en el colegio en el que yo me eduqué de pequeñita hasta el instituto, era un colegio de estos que se llaman libertarios, que era una cooperativa de padres en Madrid, de padres y madres, que, pues eso, que no dábamos religión, no teníamos prioridad en una asignatura o en otra. Y bueno, quizá eso también ha influido porque ahora lo mío particularmente me interesa mucho entrar en la educación. Sí. Bueno, también eso ha tenido un componente, ¿no?, muy importante para cómo planteáis vosotros vuestro modelo familiar también, ¿no? Elegir el colegio de vuestras hijas, el cómo hacéis que esa relación, ¿no?, intergeneracional se plantee de otra forma. La vida nos va marcando, ¿no?, hitos y nos va dando un recorrido, un bagaje que hace que las personas que luego lideren, visionen, tiren de algo, tengan ese bagaje, ¿no? ¿Cómo os lo imagináis? ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué sale este Living Lab? Claro, a ver, el Living Lab sale eso, de una mezcla de varias cosas. Una fue que cuando nos íbamos a volver a España, donde tenemos la finca experimental ahora mismo, ahí en Aprisco, también queríamos hacer cosas más hacia educación, desde turismo más enfocado en familias hasta una bosque escuela. Entonces yo ahí me formé en una bosque escuela. Y entonces ahí me di cuenta, primero, de que lo que explicaban me parecía muy lógico, quiero decir, no era súper novedoso, también porque hacían un poco de educación activa de la que yo había recibido, no me había formado en ella, pero la había recibido. Y luego, las zonas rurales, es que solo tenemos, y mucho más bonito, y mucho más interesante desde mi perspectiva, porque se cultiva ahí, hay una relación mucho más cercana con el medio, y por qué no, la educación pública está utilizando ese escenario que hay para dar otro tipo de educación más adaptada al contexto rural, que es donde vivimos. Ahí surge un poco el interés específicamente en la educación. El Living Lab abarca más y yo todo lo relaciono con el Living Lab, pero cuando intento concretar cosas, yo diría que nuestra innovación más grande es innovación en transferencia del conocimiento, porque trabajamos eso, estamos empezando a trabajar con guías de naturaleza, con restaurantes, con los coles, con escuelas de ganaderos. Entonces, pues yo me imagino, digamos, un mundo rural con sus servicios públicos, etcétera, diseñados para su contexto, sacando provecho de sus oportunidades, de su naturaleza. Sí, de lo que vemos, ¿no? Claro. Que el mundo rural tiene una riqueza que se ha denostado, ¿no? Que normalmente se dice, ¿por qué te quedas en el mundo rural? Es como que la gente que se queda como es fracasada o como que no tiene otras salidas o no tiene otras ambiciones, ¿no? Sí que hay como esa carga, sí, en lo rural. Pero, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención al vivir en Suiza, porque allí la zona rural no es así. Allí la gente va con sus pegatinas en sus coches de Born to Farm, ¿no? Nacido para ser granjero. O así con orgullo, con ¿no? mucho orgullo, claro. Y toda la sociedad, digamos... Lo entiende así. Claro, porque es así. Y lo valora. Claro. Y, bueno, eso aquí no pasa. Es normalmente, vamos. No. Es muy difícil, ¿verdad? Claro. Hay gente, claro, pero lo tiene que pelear mucho para poder hacerlo de hecho como quieren, ¿no? Agricultores o ganaderos más concienciados y más formados también en cómo hacer esas prácticas mejores, pero bueno, eso entra también en parte del Living Lab que también hemos hablado estos días, de que a mí también cómo se está enfocando ahora mismo la transición ecológica esta, no tan enfocada en los productores, cuando es toda una cadena entera en la que ellos son los eslabones que no tienen por qué cargar con los riesgos y con la responsabilidad de hacerlo
todo mucho mejor porque debería de estar todo el resto de la cadena apoyando esa O sea, innovación. cadena de valor conectada, Claro. ¿no? Dentro de un ecosistema, ¿no? Claro. ¿Qué es para ti el Living Lab? A ver, para mí el Living Lab ahora mismo, y voy a intentar que quede así, chiquitito, porque el nuestro es bastante pequeñito, en realidad es una red de confianza, diría yo, en la que cada persona que participa, que representa una entidad, pero trabajamos con las personas que participan, que da lo mejor de sí misma. O sea, básicamente es eso. Y si no va a ser así, pues mejor que no esté en el Living Lab, quiero decir. Porque ahí estamos todas las personas que participamos de momento, que ya te digo que no somos muchísimas, pero todas estamos haciendo un esfuerzo para estar ahí, rompiéndonos un poco la cabeza para dar buenas ideas que tengan sentido, no que sean literaturas y que quedan muy bien en el papel, pero luego no vale para nada aquí. Somos toda gente que vivimos aquí. Vale. Y entonces... O sea, estáis arraigados aquí, empezáis, vosotros venís de Suiza, empezáis a pensar, ¿no? En un proyecto de vida, entiendo, y entonces ahí empezáis a ver cómo conectar, ¿no? Entiendo, porque esto es una conexión de personas, de mundos, de instituciones que entendéis que tienen que ir de la mano para que esto que estabas contando vaya avanzando, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, claro, la idea la teníamos pensada, de hecho, antes de irnos a Suiza. O sea, nos fuimos a Suiza porque aquí fue harto difícil ponerlo en marcha antes. Bueno, por circunstancias, porque también la idea era diferente, ¿no? Era hacer unas obras en una edificación que tenemos ahí en la estación experimental y que ha llevado mucho tiempo de conseguir las licencias, etcétera. Pero, claro, la idea de... Es que en realidad tampoco era ni siquiera tan, como decir, tan explícito, pero claro, la idea de red, ya hay muchas Living Labs funcionando como Living Labs sin saber probablemente que son un Living Lab, pero creo que sí. Para mí es una manera realista de mirar hacia la innovación, porque si no es que no se materializa. O sea, si esto que hablan de la cuádruple hélice, ¿no? De la administración pública, la ciudadanía, la industria y la academia, es que realmente si eso no están todos de acuerdo en hacer una innovación, no sale para adelante, sea por una cosa o sea por otra, sea por licencias o sea por intereses o por falta de conocimiento, quiero decir. O por ritmos, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo en muchos sitios es que el ritmo que necesita la academia, ¿no? Para profundizar, para tener estudios, no es el ritmo que necesita un emprendedor, una empresa o la propia administración, que va también con sus lógicas. La sociedad civil, porque vosotros estáis impulsando esto desde la hélice de la sociedad civil. Vosotros sois académicos en el sentido que habéis estudiado, tenéis una carrera, tu compañero, ¿no? Cristian es académico y parte de esa necesidad o de esa visión, ¿no? De decir, bueno, nosotros qué podemos aportar y cómo llevamos la transferencia, ¿no? Pues a ver, sobre todo han sido relaciones personales, o sea, han sido pues empezar a hacer eventos de transferencia del conocimiento, porque claro, nosotros al principio teníamos sobre todo eso, proyectos de investigación. Entonces, lo que estaba claro en Aprisco desde el principio era que cualquier proyecto de investigación tenía que tener un proyecto de transferencia en paralelo, ¿no? En un formato o en otro, pero en general nos gusta invitar ahí a la gente. Entonces, ahí pues empieza a hablar, parece por lo que recibo y por lo que ha sucedido hasta ahora, pues parece que gusta cómo lo hacemos, que igual no lo sé si es un poco diferente o más cercano. Esto no te lo puedo decir. Basado en confianza, eso sí. Sí, habría que preguntarle al resto, ¿no? Pero sí, y entonces a partir de ahí, básicamente, de cómo surge es pues intentando ver lo que hacemos en todas las actividades que llevamos a cabo e intentar sacar como lo común en todas y decimos, pues esa es la misión del Living Lab, esa es los objetivos y ahí es cuando... Es lo común en el Living Lab con todas las entidades que participan. No todas las entidades quieren ver un mundo rural pues más dinámico, más atractivo para quedarte. Al final el mayor problema de las zonas rurales es que la gente se va, que tiene muchas causas. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de las oportunidades, estar aquí, de crecer personalmente y profesionalmente en lo rural. Empiezan a salir dificultades, ¿no? Que dan pie a que este laboratorio viviente, ¿no? que se va montando se ponga en marcha, ¿no? Y habéis empezado, y a mí me gustaría que nos contaras, bueno, lo que estáis haciendo con los colegios, ¿no? Porque esto está muy, muy relacionado con esa visión de, vale, y las oportunidades para la gente, ¿qué? Y cómo las
trabajamos, nutrimos, impulsamos desde que son muy pequeños, ¿no? O muy pequeñas las personas, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con los colegios? Cuéntanos un poco, porque a mí me ha parecido fascinante. Vale, bueno, comentar que cuando empezamos con diferentes segmentos que consideramos como multiplicadores de transferencia del conocimiento, que uno eran los coles, desplegamos así como un abanico y quien se cogió más rápido, que fueron los coles, pues allí que hemos centrado de momento la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues con la idea de conectar, porque esta es la idea básica que tenemos en el Living Lab, que es conectar la investigación que se hace en agroecología en la región con la ciudadanía de la región. Eso, uno de esas entidades, los colegios, porque era como, no tiene mucho sentido que haya investigación haciéndose aquí y que justo un cole no sepa de qué se está haciendo ahí, porque sería una manera muy bonita de hacer pues un aprendizaje activo, significativo, etcétera. Entonces nosotros intentamos hacer esa conexión. Claro, primero, o sea, como estamos empezando, es con la investigación que hacemos desde el propio Living Lab. Ojalá llegue el día en el que podamos conectar investigación de gente de fuera, ¿no? Pero bueno, hay que soñar, Elisa, o sea, hay que soñar. Otra cosa no. Ya se irá viendo qué da de sí la cosa, ¿no? Y qué agentes se ponen en el camino, y cómo se conectan cosas. Sí, bueno, yo lo de soñar. La magia hay que potenciarla, ¿no? Eso. Y entonces ahí pues entramos a hablar con un colegio que es muy innovador en la zona, el de Garganta la Olla, Colegio San Martín. Y ellos no solamente innovan, trabajan en base a proyectos, es un CRA, es un centro rural agrupado, sino que además también, como cada año eligen un proyecto y lo ofrecen, digamos, a todos los colegios del Valle, los otros CRA. La Veruela, durante un año se unen más, otros años se unen menos, bueno, entonces hacen cosas comunes. Entonces nos pareció un sitio súper bueno, aparte de que van nuestras hijas allí también. Bueno, ese componente también personal es importante, ¿no? Esa motivación de decir, bueno, y para nuestras hijas también, ¿no? Claro, de hecho hay veces que con el director hablo y digo, tengo unas ganas de que se vayan las niñas ya del cole para poder hablar sin tener el tema de ser madre en medio, ¿no? Ese conflicto de intereses, ¿no? A veces, a veces, pero bueno. Pero es verdad que estuvieron un año, un curso, porque tampoco era como es el colegio de nuestras hijas, vamos a hacerlo ahí, ¿no? Tuvimos un curso también viendo cómo funcionaba la cosa. Y nos encantó, y entonces a través de uno de los proyectos europeos en los que estamos, que se llama Legumies, que es sobre servicios ecosistémicos de leguminosas, pues ya teníamos idea de una cosa chula que era lo de los huertos experimentales, y entonces se lo propusimos. Y los huertos experimentales pues es una idea que tuvimos hace tiempo de hacer en los coles y en institutos, en cualquier entidad que quiera enseñar, digamos, educación científica de una manera activa. Los huertos los diseñamos como a imagen y semejanza de los que tenemos en la estación experimental, los reales. Que a lo mejor allí tenemos, no sé, 2000 y pico plots, que son como la unidad experimental, de un cuarto de metro cuadrado. Y en el cole de aquí pues tenemos 16 o algo así plots, ¿no? Porque claro, aquí son de 2 metros por 5. Y entonces básicamente ahí trasladamos lo que estamos investigando en la estación experimental pues al cole. Entonces en el caso de, por ejemplo, de Garganta la Olla el año pasado, hicimos uno con este proyecto enfocado en servicios ecosistémicos de leguminosas, pues era uno que se comparaban monocultivos de cereales o leguminosas con cultivos en mezcla, con cultivos mixtos, de leguminosa y cereal en cada uno, ¿no? Y aprovechamos además para poner también, esto es variedad interespecífica, y también aprovechamos para hacer, por ejemplo, variedad intraespecífica, es decir, explicarles un poco que hay diferentes variedades de garbanzo, que hay un montón, que tenemos una maleta con tropecientas variedades, ¿no? Aquí es donde entra la parte científica, que es donde nos perdemos, ¿no? Los que no conocemos vuestro ámbito, pero yo he visto estos días, cuando te lo cuentan los niños y las niñas, ¿no? Ves que ellos lo entienden perfectamente, ¿no? Claro. Y habéis hecho un cuaderno de seguimiento, o sea, ahí es donde dices, se puede hacer la traducción de algo que en la ciencia es muy avanzado, que normalmente los que no conocemos el ámbito nos perdemos, o sea, mezcla, o sea, es todo complejo, ¿no? Pero esto es muy importante, o sea, normalmente desde la ciencia no tenemos esa sensibilidad, ¿no? En nuestro campo sabemos mucho, pero no nos paramos a pensar, vale, ¿qué está entendiendo una niña de 5 años o una persona de 25, o sea, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto, sí. Yo tengo la idea de que hay ciertas cosas de ecología, por ejemplo, que deberían de ser cultura general para poder moverte responsablemente en el mundo.
y que no lo sean y que sean ahora mismo como un conocimiento eso muy específico de solo una comunidad que se dedica a eso, pues es un fallo del sistema enorme. Porque claro, la gente sin ese conocimiento es complicado a veces tener comportamientos responsables con el ecosistema del que de hecho eres parte. Ya. Aunque no que se no, sepa. que no se sepa, ¿vale? ¿Qué dirías que es lo que más está ayudando a que esto avance? Es decir, si tú tuvieras que decir 3, 4 elementos que digas, estos son clave para que distintas personas pongan un Living Lab, hagan este tipo de iniciativas, ¿qué dirías que puede ser? A ver, bueno, primero el tema personal, que lo vuelvo a decir, o sea, es implicación, transparencia absoluta y honestidad. Tampoco, ¿sabes? Porque cualquiera, o sea, todo el mundo sabe cuando alguien le quiere vender la moto, ¿sabes? Sí, lo percibimos, sí. Claro, se percibe. Otra cosa es que tú aceptes y digas, pero se percibe. Luego, el tema, por ejemplo, yo lo considero muy importante, por lo menos para mí ha sido muy importante formarme en facilitación de grupos, porque es verdad que me da otra manera de entender cómo poder... Esas dinámicas, ¿no? Claro. Entre personas, claro, muy diferentes. Sí. Y luego el tema de que de la co-creación salgan cosas de verdad co-creadas, pero salgan cosas medianamente rápido. O sea, nosotros el cuaderno, por ejemplo, el año pasado les dimos un cuaderno en blanco, así también muy ligero, fue la cosa como, venga, hacemos tal, pum, pues cuaderno. Y entonces la idea era que ellos escribieran, por poner un ejemplo, que ellos escribían ahí el seguimiento que hacían con el huerto. De ahí después, con los cuadernos y además haciendo después un World Café con los estudiantes y con los profes, una de las preguntas que les hicimos fue cómo os gustaría que fuera vuestro cuaderno para el huerto. Me lo imagino, ahí todo el mundo, ¿no? Diciendo, me dejan decidir cómo quiere que sea. Qué guay. Fue muy bonito y además es que a mí el clic que me ha hecho es darte cuenta de que la co-creación no es solo una cosa como de que tú eres buena gente y quieres que participe, no, es que de verdad funciona y de verdad se hacen cosas mejores que sola. Y más adaptadas a distintas necesidades. ¿no? Claro, a quién lo va a usar. Y entonces luego hicimos un diseño así un poco cutrón, un primer diseño, entonces luego ya empezamos a intercambiar un montón con los profes. Entonces nos pidieron pues diferentes cosas, pues pon esto así, la letra más grande, bueno, cosas que ellos saben como profes. Sí. Entonces, qué guay. Claro. ¿Nos lo enseñas? ¿Lo sí. tienes por ahí? Sí. Porque esto es ejemplo práctico de co-creación, de esta co-creación que nos estás diciendo, Eso ¿no? es, sí. Pues lo enseño así, ¿eh? Sí. Pues este es el cuaderno. Claro, nosotros trabajamos principalmente la innovación con el Colegio de San Martín. Ajá. Y luego lo que se ha hecho ese año se repite al año siguiente en otros colegios, por ejemplo en el de Cuaco, en el Instituto de Jaraíz, bueno, en el Torrejón el Rubio. Entonces, pues una cosa así, que esto fueron todo cosas que pidieron los chavales. Luego, a ver, esperarse. Aquí algunos conceptos que eso nos lo dijeron del huerto experimental, ¿no? Que para que pudieran leerlo, porque es verdad que yo les di charlas y tal, pero... Sí, pero que luego puedan repasar o explicárselo a sus padres, ¿no? Que igual no han estado en las charlas, ¿no? A sus familias. Sí. ¿Vale? Ahí voy a poner el plano, que esto lo pegan porque el plano es más grande. Y luego, por ejemplo, esto para poner las alturas, que estos, por ejemplo, los profes nos dijeron si podría estar de verdad a escala, porque ellos querían trabajar las escalas en... O sea, van integrando cosas, con este trabajo que están haciendo, van integrando cosas de las distintas asignaturas también, ¿no? O sea, qué guay. Sí, y luego a partir de aquí son un montón de fichas de visitas de huerto, con diferentes cosas, porque por ejemplo nos dijeron que ahora tienen un proyecto con una estación meteorológica en el cole, entonces nos dijeron ponlo del tiempo porque lo vamos a trabajar, pues aquí tienen para ponerlo. ¿Qué tiempo hace? Claro, es un poco... para que esto les sirva, quiero decir. Entonces, después de un montón de fichas, luego vinieron cosas que vimos que hacían falta, por cosas que pasaron el año pasado, por ejemplo, el tema de las hojas compuestas, ¿no? Las hojas simples, pues para que quede claro lo que es. Claro, pero aquí una de las cosas, porque puede parecer a veces un poco, bueno, pues sí, información básica, pero sí que está muy enfocado en no darles tampoco más información de la que necesitan. Claro. O sea, está como muy, muy enfocado. Claro. O sea, lo que estás contando con este ejemplo es una co-creación de un aprendizaje, es un learning by doing, ¿no? Sí. Primero hacéis una implementación, esa implementación os lleva a decir, vale, ¿esto cómo lo mejoramos? Y cómo lo mejoramos con la comunidad que lo está usando, ¿no? Efectivamente. Y esto da lugar a que cada año esto vaya creciendo. Claro, porque la idea...
Y voy a enseñar una de las especies porque nos pidieron las fichas. Estas son, de hecho, este año, como aquí estamos con otro proyecto que es Cousin, que es sobre parientes silvestres de los cultivos. Suena así muy raro, pero esta gente, estos chavales van a saber un montón. Ya lo saben, claro, son las plantas de donde vienen los cultivos, son como los abuelos de los cultivos. Y aquí hay un montón, como en todas las zonas rurales. Por ejemplo, el Hordeum murinum es el pariente silvestre de la cebada y el Hordeum este es uno que está en cualquier lado. Entonces, este año lo que hemos hecho es dejar las especies que se hicieron el año pasado, pero en vez de ponerlas en monocultivo y mezcla, son todos monocultivitos y al lado los parientes silvestres, para que comparen y vean lo que es la domesticación. Bueno, qué guay. Sí, guay. O sea, como se ha pensado en hacer, no solamente que el Colegio de Garganta sea como el impulsor y luego se traduzca a otros coles, sino que en un momento dado, con un cuaderno como estos, que lo estamos ahora, por ejemplo, grabando vídeos de determinados momentos que al estar en otros coles estamos viendo que hay problemas, porque claro, por ejemplo, en este cole, el director, Javi, pues tiene mucha mano con muchas cosas, con robótica, pero también con, yo qué sé, replanteo de huerto, tal, que se dificulta en otros coles cuando la persona que está ahí pues no tiene ese conocimiento. Cómo hacerlo. Claro, entonces hemos visto dificultades que están pasando en otros coles que aquí no nos vimos, no nos encontramos el año pasado, entonces estamos haciendo vídeos. O sea, y ahí se hace una transferencia real de cómo se está haciendo para trasladarlo a otro sitio y se pueda implementar. Claro, que ojalá en un momento dado, con el cuaderno que lleve los QR que vayan a los vídeos, puedan hacer huertos de estos donde quieran. Sería un poco la idea. Bueno, vamos soñando, vas planteando sueños. Claro, es que eso sería la caña. Imagínate. Claro, y no solo en coles, quiero decir, si eres un homeschooler también te puedes pillar el cuaderno. Bueno, hay que lanzar cosas, probar, ¿no? Esto es mucho learning by doing y transferir, ¿vale? Sí. ¿Qué dirías tú que pueden ser las principales dificultades? Dificultades. A ver, o sea, por ejemplo, respecto a los coles, quiero decir, nosotros estamos yendo a los coles que están directamente abiertos a la propuesta y que se enganchan, ¿no? Pero sí que hemos visto que hay un montón de coles en los que aquí en las zonas rurales, por ejemplo, pues los profes se quedan en un curso y luego no saben dónde van a estar, por ejemplo, ¿no? Porque es mucha rotación, ¿no? Mucha según en qué sitio, mucha y además con mucha incertidumbre siempre, ¿no? Porque como no saben dónde van a estar, les encantaría, pero este curso no, bueno, eso es una dificultad tal. En Extremadura, nosotros, por ejemplo, parte del programa que hacemos con el cole es que les llevamos a la estación experimental de donde se inspiran los huertos experimentales, les llevamos en primavera para también tomar medidas con nuestros equipos científicos, ¿no? Con el clorofilímetro, el fluorímetro, cosas. Y aquí, por ejemplo, pues los autobuses cuestan un dineral. O sea, cosas con las que yo no contaba, que hay el colegio, por ejemplo, de al lado de la estación experimental, que está al lado, tiene que traer un autobús de 1 hora más o menos, que le cobran obviamente todo el trayecto. Entonces, para un viaje de 10 minutos, en realidad es como de 1 hora y 10 que lo tienen que pagar y claro, no compensa. No compensa y no tiene ningún sentido. Bueno, aquí hay un tema de distancia también, ¿no? Porque tenéis una... Y de comunicaciones. En general. Sí, ¿no? Es una comunidad autónoma muy extensa, muy aislada, ¿no? En muchos casos, eso ¿no? Entonces... Muy mal comunicados los municipios entre sí. Eso es. O sea, yo a veces lo pienso y digo, joder, lo fácil que sería en Madrid, que te coges un bus o un tren y te vas a donde sea. Y aquí pero no tienes la zona rural. Eso es. Entonces, bueno, pues es la parte difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis las dificultades que hay en temas de poder, ¿no? Yo quiero que mi organización o yo como persona esté bien posicionado en todo esto, o sea, ¿os encontráis cosas así? Esto lo encontramos más en el mundillo Living Lab. O sea, porque yo lo que te comento, ¿no? Nosotros trabajamos así, nos hemos certificado como Living Lab porque nos parecía interesante, pero seguiríamos trabajando igual, sin ser oficialmente un Living Lab. Pero en el mundillo de los Living Labs oficiales, pues sí, hay un poquito de eso, de como un sentido de que sí, todo el mundo quiere participar y todo el mundo quiere colaborar, pero luego cuando puedes materializarlo, no, en realidad no. Y luego ya más allá, como más hacia el nivel Europa, pues sí, o sea, se ven cosas que, bueno, en mi opinión simplemente no son Living Labs. Quiero decir, en mi opinión eso no es una metodología Living Lab, está muy impulsada desde la academia
que tienen además un pensamiento y una manera de funcionar a proyectos. Y cuando un Living Lab lo que pretendes es que sea una cosa a largo plazo, que obviamente tengas proyectos en medio y no solo proyectos, pero sí, proyectos Otras también. iniciativas, ¿no? Claro, pero el planteamiento es, desde Europa me parece demasiado académico y a veces como que te sientes un poco en lo más bajo, digamos, de eso, porque tú no eres académico y claro, ahí cuando se habla de académico no es solamente que sí, que sean investigadores, es que pueden llevar ahí, no sé, sus millones, sus millones de euros para hacer cosas, ¿no? Y tú no, a veces, ¿no? Porque dices, yo no estoy respaldado, digamos, por una entidad que me empuja o que me... O por un proyecto claro, de Horizonte Europa, por ejemplo. claro. Sí, que al final, porque claro, yo sí que he tenido una pata en la academia y la seguimos teniendo, ¿no? Con Cristian. Sí. Y al final dices, si es que lo que están valorando es tu capacidad de escribir la memoria, no de hacer nada. Quiero decir, hay gente que escribe muy bien, pero luego no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cosas que a mí me están chirriando más. Un Living Lab tiene que trabajar a largo plazo, con impacto, con co-creación, con incorporación de distintos agentes, voces, ¿no? Y aquí estés trabajando en una intergeneracional muy interesante, ¿no? Sí, sí. Que es muy chula, ¿no? Sí. Cuando tienes distintas personas de distintas edades que participan en un proyecto, ¿no? Sí. Y eso le da una riqueza que te obliga a traducir conceptos complejos en otro lenguaje para que se entienda, ¿no? Y que eso quede en las propias personas para su desarrollo personal y profesional a largo plazo, ¿no? Yo me imagino estos niños y niñas de estos colegios que van a saber cosas que no sabrían si no tuvieran esta posibilidad de este Living Lab alrededor suyo, ¿no? Ojalá, sí, yo creo que sí, porque es verdad que tiene mucho esa parte científica, ¿no? Nosotros también estamos aprendiendo mucho a recoger el conocimiento que hay que no viene de la ciencia y también mostrarlo a lo mejor de una manera más científica, porque pues por cómo vivimos, como tiene más prestigio, pero viene de... No viene de la ciencia. De conocimiento viene de la gente, ancestral, claro, o de conocimiento más del pueblo, ¿no? Claro. De lo que se ha hecho y se ha pasado de generación en generación, ¿no? Claro, es interesante porque, por ejemplo, la abuela de una niña del cole, la abuela de Mariela, vino porque el huerto está dando mucho pie a hacer cosas fuera del cole, ¿no? Y se ha hecho, yo qué sé, se hizo un cocido, uno de los días en el pueblo, promovido por el cole, ¿no? Bueno, en fin, bastantes cosas. Se hizo un recetario, bueno, cosas. ¡Ay, qué guay! Sí. Bueno, estos son ejemplos de spillovers, ¿no? De claro, cosas que están saliendo de la propia iniciativa, ¿no? Claro, pero yo siempre lo digo, y el cole, o sea, los coles, cuando hablan de Living Lab, de sociedad civil, que a mí esto me cuesta a veces, ¿eh? Porque digo, sociedad civil somos todos. A ver, tú a lo mejor eres algo más, pero... Bueno, o aparte de ser un ciudadano o ciudadana, eres académico, académica, claro, o eres policy maker, o eres tal, pero no dejas de ser una persona dentro de una sociedad, ¿vale? Claro, que de hecho cuando hacemos nosotros jornadas de co-creación nos cuesta horrores, pero lo intentamos siempre decir tu opinión como académico, por ejemplo, y aquí, como tú vives aquí y tienes tus hijos, si tienes hijos, en los coles, aquí queremos tu opinión como ciudadano o ciudadana de aquí, que les cuesta mucho cambiar el rol. El chip. Claro, pero luego da la casualidad de que en los coles pues puedes tener familias que son alcalde, o que lo han sido, productores, o sea, tienes toda la cuádruple helix siempre ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando haces algún evento dentro del cole, pues entran, ven el huerto, que está todo chulo y además hay algunas especies, por ejemplo, aquí teníamos el lupino, el altramuz, pues que ya no se usa mucho, pero sí se ha usado... Se ha comido, ¿no? Bastante antes. Entonces, por ejemplo, lo de la abuela de Mariela, me acuerdo que venía y me decía así del tirón, sí, estos se cuecen con una patata, no sé qué, y yo, ¿con una patata? Me decía, sí, porque es como el chivato. Cuando la patata está, el altramuz está listo. ¿De verdad? Claro, y claro, yo vengo de eso, de algunos proyectos sobre legumbres o sobre cultivos de estos infrautilizados, que se están matando e invirtiendo mucho dinero en recuperar recetas y tal, y dices, si es que las tenemos todas, las tienen esas personas, ¿no? Y entonces hay que darle valor, no solamente extraerles la información, sino ver cómo le puedes además dar valor, que por ejemplo, aumentando la calidad de educación de su nieta, probablemente es un valor interesante. Y el darle voz a una persona que normalmente estaría en un espacio que no se le da voz, ¿no? Las abuelas, la gente mayor, ¿no? Claro, ese es otro temazo, sí.
Sí, sí. ¿Cómo ves el ecosistema? ¿Tú cómo lo definirías? Si tienes que hacer un resumen, decir, mira, estamos aquí, ¿dónde queremos estar dentro de 5 años, dentro de 10? Lo que me gustaría mucho es que por el lado de la investigación, porque vamos combinando, ¿no?, la investigación y la transferencia, por el lado de la investigación pues se estuviese avanzando en torno a la diversificación de cultivos, que es lo que hacemos mucho. Ajá. Por ejemplo, cambiando igual cultivos que no son tan sostenibles como el tabaco en esta zona, pero también contribuyendo a iniciativas que ya están en esas. Por ejemplo, parte del Living Lab es la cooperativa activa, que trabaja en temas de ganadería, bueno, de manejo regenerativo, la ganadería en dehesa, y este tipo de iniciativas, igual combinándolas con otras cosas, creo que podrían impulsar bastante la sostenibilidad. Entonces, por ese lado, nos gustaría mucho poder contribuir no solo con la investigación que ya se hacía, ¿no?, dentro, sino poder contribuir a que la investigación que se está haciendo fuera y que es útil se esté aplicando, lo que salga. Y luego por el lado de la transferencia, a mí así lo que me... En 10 años, pues no lo sé. Pero quiero decir, a mí lo que me gustaría sería como transformar la educación de Extremadura. O sea, y si además eso sirve para transformar a otras zonas rurales y entonces adaptar la educación de las criaturas a distintos niveles, porque podría ser desde coles, institutos, universidades y FPs, quiero decir, ¿sabes?, que se dieran la vuelta del aula y se giraran al campo. Y con eso puedes aprender todo, entendiéndolo, o sea, aprendiéndolo bien, y además también como creando mucho amor por ese ecosistema, que eso va a ser lo que va a hacer que la gente lo quiera conservar o no. Al final, para conservar siempre hay que hacer sacrificios, hay que tomar decisiones, que si tú no tienes un apego emocional, pues yo creo que no. Claro, pero es valorización, ¿no?, de todo eso para que la gente realmente tome esas decisiones. Bueno, en esto que cuentas hay una cosa que estamos viendo en los Living Labs, que es esa flexibilidad, esa adaptabilidad a lo que va pasando, porque tú crees que va por ahí, pero luego resulta que la circunstancia te dice, no, es que vas por aquí, ¿no? Y eso, bueno, ya lo estáis haciendo, esa adaptabilidad, ¿no? No te queda otra. No te queda otra. Pero bueno, tenéis una hoja de ruta con la que soñar, con la que trabajar, ¿no? Así que, bueno, yo daros la enhorabuena. Esto de cuando encuentras, ¿no?, ejemplos de algo que se está viviendo con sentido, con propósito, es súper bonito verlo. ¿Y qué necesitaríais? Que si tuvierais que pensar en 2 o 3 cosas que ayudarían a que se maximizara el impacto, ¿qué necesitaríais? O sea, financiar la ejecución de las cosas que vamos haciendo, y ya de paso, si pudiese ser, financiar el tiempo que te toma aplicar a nuevos proyectos, porque al final el sistema de financiación solo deja que aplique la academia, que es quien puede decir, no, este tiempo lo invierto en esto, ¿no? Sería súper interesante que vinieran más gente que investigue aquí, que investiguen de otros temas o que hagan investigación en temas de ciencias sociales, el impacto que está teniendo, ¿no? O sea, que nos investigaran y para no solo... aprender sobre lo que estáis trabajando, lo que estáis haciendo, ¿no?, y avanzando. Claro. Y bueno, y ya también, y esto es una cosa más interna, nosotros tenemos que aprender a mejorar la gobernanza, a mejorar las capacidades de toda la gente que formamos parte del Living Lab. Eso sería otra cosa, pero que de eso nos estamos ocupando, pero que hace falta agentes externos también que te echen un cable. Y sí, o sea, en general, yo hablo de Extremadura porque es donde estoy, me gustaría mucho que la gente se creyese un poco más el valor del Living Lab y que no lo utilizaran solamente como para fuente de dinero y de financiar al final cosas que muchas veces no cambian nada, muchas veces son muy académicas, que por lo menos sirviese de chispa de colaboraciones. ¿Qué saca la gente joven, los chavales, las chavalas, de un Living Lab? Pues yo creo que lo que podría ser para la juventud un Living Lab podría entenderse como, digamos, un arrejuntamiento de personas de diferentes disciplinas que saben diferentes cosas, que se juntan para aportar su granito de arena desde lo suyo en un objetivo común. Vale. ¿Y qué ganan? ¿Qué ganan ellos? Vale, si es de meterte, en mi opinión, bueno, lo que vas a sacar metiéndote dentro de un Living Lab sería hacer que tu voz tenga un impacto real sobre cosas de las que tú sabes, aunque sea un trocito de la solución a un problema o como un trocito de algo que se puede mejorar. Eso sería lo primero. Y luego, aparte de eso, bueno, lo que vas a aprender, en mi opinión, mucho es aprender a colaborar, que es una cosa que hay que aprender. Hay que aprender porque no te enseñan en el cole, en general.
Ajá, ni en la sociedad en Ni muchos en la momentos, sociedad, ¿no? no. Vale, pues nada, lanzamos así algunos mensajes. Eso. Te agradezco mucho, Elisa, este rato, estos días, ¿no? Que estamos aprendiendo muchísimo en terreno, ¿no? Cuando vienes, ves la estación experimental, conoces a Sandra, parte del equipo, ¿no? A Cristian, a las niñas, ahora iremos a los colegios también, ¿no? A conocer y al instituto. al instituto, ¿no? A esta gente que habéis ido llamando a la puerta, han ido creyendo en que esto tenía sentido y que entre todos podéis hacer un cambio, ¿no? Sí. Y eso es súper bonito verlo, Sí. así que nada, enhorabuena. Gracias. Y una cosa solamente por decir, que esto ha sido muy bonito, claro, nosotros llamamos a la puerta de Garganta, pero el resto han llamado a nuestra puerta ellos. Viendo lo que, míralo, porque nos han hecho algún reportaje y cosas así. Decían, oye, si nosotros también podemos participar, claro, pues, obviamente sí. Pues nada, esto se llama atracción. Sí, vale. Sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, Elisa. De nada. Cuídate mucho. Gracias a ti.